poderoso Jesús. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Le damos la cálida bienvenida, la cordial bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando. Aquí estamos, ¿verdad? Y somos Casa del Toque de Jehová, donde todas las semanas traemos, ¿verdad? Que nos ocupamos de traer una enseñanza, gloria al Señor. Hoy es día domingo, gloria al Señor. Y hoy estamos trayendo un tema importante. Yo sé, ¿verdad?, que muchas cosas están pasando en las redes, muchas cosas y enseñanzas, muchas extrañas, ¿verdad? Pero basadas en la palabra, hasta esos engaños, el Señor los anticipó, gloria al Señor. Por eso que hay que estar cimentados en la palabra y no va a haber ningún error. Gloria al Señor. Por eso en este día tenemos un tema. Gracias por estar, ¿verdad?, con nosotros, como siempre. Y en esta palabra aquí le habla el pastor Javier, de Casa del Toque de Jehová, donde hoy tenemos la prédica, y el tema de este día es de camino hacia la verdad. Quiero decirte que en este tema, esto es para los que ya han comenzado una vida en Jesús. Y si no has comenzado con Jesús, lo primero que tienes que hacer es comenzar a aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, para que sepan de qué se trata estas enseñanzas. Como todos sabemos, estamos en los últimos tiempos. Se anticipa, ¿verdad?, y se dice y se habla de la venida de Cristo Jesús. Pero tengo que decirte que comienza con algo. Comienza con la aceptación de Cristo como único y exclusivo Salvador. Ya entramos al camino. Ahora, el tema de este día es de camino hacia la verdad. En este día vamos a estar hablando de vida, porque acuérdense bien claro que ya estamos en el camino. Ahora vamos a hablar en este tema de vida, verdad y un precio. No se anticipe cuando decimos precio, sino que hay un precio. Gloria a Dios. Ahora, cuidado cuando se habla de vida, verdad, precio. Gloria al Señor. En el camino hacia la verdad, lo que sucede. Ahora hemos estado anticipando con este tiempo muchas cosas que se han acercado. Pareciera que no se pudiera hacer nada, o que hay que hacer mucho. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es hacia dónde tenemos que caminar? Yo creo que la palabra es clara, y cuando el Señor nos presenta todas estas cosas que iban a venir, vamos a estar hablando mucho en este tiempo de los engaños, porque es fácil llegar a los caminos del Señor, pero es difícil mantenerse en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos, y especialmente el enemigo de las almas, Satanás, se encarga de secar, como dice Cristo en la palabra de la semilla. Trata de sacar rápidamente, secar la semilla, el que no tenga y lo que no crezca. Hasta en esto Cristo lo anticipó. Pero cuando vamos caminando hacia el Evangelio, hacia donde el Evangelio de Jesús, muchas cosas comienzan a acercarse para que cambien de opinión, porque se mira el gran cambio que tiene que pasar. Porque muchas veces se detiene porque se comienza a mirar que grande es el cambio. Son muchas las cosas que hay que dejar. Son muchas las cosas que ya no sirven en este caminar. Es difícil que lo que te daba fortaleza ya no tiene que darte fortaleza.
Es difícil pensar que ahora lo gran que te sentías gran realizado, te darte cuenta que eres más pobre que cualquier otro. Pero eso te lo contesta algo: la muerte. Porque ¿qué te vas a llevar después de ahí? Vemos también en la plataforma muchos que están en los cementerios, que trabajan en los cementerios, y dicen: así van a terminar muchos. Aquí no somos nada. Gloria a Dios. Pero te voy a decir algo: que lo que hagas para Dios, ahí se mira distinto aunque estés ahí. Bendito Jesús. Porque Eliseo dice que cuando el soldado cayó muerto y tocó los huesos, de Eliseo dice que se reincorporó, que cuando tocó los huesos había unción, y aunque estaba muerto, Eliseo alaba a Dios. Se levantó el soldado, se curó. Alaba a Dios. Santo Dios, aleluya. Donde Dios ha puesto poder, nadie se podrá olvidar, ni los mismos demonios cuando quieran tratar de buscar ahí. Santo Jesús. Bendito Dios. Porque Dios ha establecido cosas para su pueblo, pero las opiniones, los engaños, las cosas, y vamos a hablar honestamente, hermano. Vamos a hablar honestamente. No es tanto lo que dicen, es lo mucho que hay que entregar. Santo. Bendito Jesús. Vamos a hablar honestamente, no son las dudas. Es dejar de ser nosotros el problema. Llevamos una vida construida a base de sangre, problemas, de apariencia y demás, aceptación de los demás. Pero qué lindo se siente cuando todos te aceptan, te tiran rosas en el camino, te tiran la alfombra roja. Eres merecedor de todos nosotros. Santo. Pero qué difícil es cuando te injurian. Cuando aceptaste a Cristo Jesús, comienzan, en vez de rosas te tiran piedras. Santo Jesús. Ya no te quieren, te cierran la puerta. Vamos a hablar claro. Ya estamos en el camino. Ya comenzamos en una verdad. Pero qué difícil es dejar las cosas antiguas para tener las nuevas. Dile que está a tu lado: el que recibe la verdad se despoja de la mentira. Porque si hay que hacer espacio para recibir algo grande, entonces cuando recibimos, mira, dejamos y sacamos de un espacio chico, pequeño, sacamos las cosas que son pequeñas, que son de mentira. Yo te aseguro que cuando aceptes lo de Dios, tu vasija crecerá para algo mayor y algo más grande, para mayor resistencia, para mayor abundancia. Ahí es donde Dios nos habla que es de gloria. Bendito Jesús, aleluya. Porque antes guardábamos para una persona, para nosotros, pero ahora guardamos para muchos, para todos. Cristo nos enseña estas cosas, pero de camino hacia la verdad van a aparecer cosas para que cambies de opinión. Alaba al Señor si te fortalece en esta palabra. Santo Dios. Van a venir para que cambies de opinión, porque se mira el gran cambio que tiene que pasar nuestras vidas para poder entrar en una verdad y que allá haya un crecimiento como Dios busca. Diga conmigo: como Dios busca, Como Dios busca. como Dios lo desea. Santo. Dios desea. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Lo dice la palabra, que Él está buscando adoradores que se atrevan a hacer cosas. ¿Cómo que?
Mira, hermano, Dios nos hace un favor cuando dice que tenemos que dejar de ser nosotros. Santo Dios, aleluya. Vamos a hablar claro. Nosotros tenemos que dejar las mentiras. Tenemos que dejar de ser mentirosos. Tenemos que dejar de hacer trampa. Tenemos que dejar la corrupción para vivir en la paz. En la paz que trae lo incorruptible. Santo Dios, aleluya. ¿Cuántos más se sienten cuando han hecho bien, que han seguido a Dios? Dice, hoy me puedo morir porque Dios es siento que he hecho las obras del Espíritu. Bendito Jesús. Eso es lo que te empieza a dar identidad, que te empieza a perfeccionar, porque cuando Dios dice, niégate a ti mismo, nosotros vemos en los caminos de Dios, lo grande, las cosas gigantes que nos han compuesto hasta ahora, son las que nos están descomponiendo desde que la tenemos. Bendito Jesús, aleluya. Mas ahora llegó Cristo, diga conmigo, llegó Cristo con una pala, llegó con una escoba, llegó con el limpia sacapolvo, gloria a Dios, para sacar todo aquello que te ensucia, todo aquello que te tiene cargado, que no te deja caminar, que no te deja levantarte tanto peso que tienes, y que miras hacia arriba. El enemigo, la carne, te hace que tú veas hacia los lados, Bendito Jesús, aleluya. pero Dios hace que tú mires hacia arriba. Pero si cuando nosotros partamos de esta tierra, nosotros nos vamos. Santo Jesús. Pero el enemigo quiere que piense que lo que está bien es lo de aquí, lo que se le da polilla, lo que se rompe, lo que se pudre, lo que se pone viejo. Santo Jesús, aleluya. Y ese es el engaño. Lo momentáneo cambiándolo por lo eterno. Bendito Jesús, aleluya. Por eso es de camino hacia la verdad las cosas que aparecen con lo que estamos lidiando, con lo que sucede. Pero las cosas que hay que dejar son muchas. Vimos al joven rico, cargaba con todo su siervo, con toda su riqueza y seguir a Dios. Santo Jesús. La garantía de que te va a ir bien no es la riqueza que tú tengas. La garantía que te va a ir bien es caminar en la verdad. Que cuando te llegue el tiempo de partir, llegues a la gloria de Dios, porque es el deseo de Dios de aquellos que viven en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios. Bendito Jesús. Tenemos que dejar en este nuevo nacimiento las cosas de antaño, las cosas viejas, las cosas antiguas. Gracias Jesús. Aleluya. Como Dios desea. Porque las cosas antiguas buscarán cómo no salir de nuestras vidas. Buscarán cómo quedarse para que no haga ningún cambio. Las cosas viejas no te hacen cambiar. Pareciera que cuando llega Cristo empiezas a tratar de agarrar las cosas viejas y se te resbalan de las manos. Trata de sostenerlas muy fuerte y se te va más rápido. Porque el nuevo nacimiento, eso es lo que hace. Desde que se entra en el nuevo nacimiento, las cosas viejas comienzan a deshacerse, para entonces comenzar a vivir una vida de verdad. Pero el problema está que de camino hacia la verdad van a aparecer cosas que son verdad, pero no lo son. Santo Dios, aleluya. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Alabado Cristo, aleluya. Si las cosas viejas están, no habrá ningún cambio. Alaba a Dios si puede. Santo eres Jehová. Si las cosas viejas están, no habrá ningún cambio. Ahora, cuando hablamos de verdad, vida, precio,
Ese es el orden que vamos a usar. Verdad, vida, precio. Vamos a comenzar a hablar con un versículo de verdad, para que vayas ubicándote cuál es la verdad. Y Cristo con su vida comenzó a hablarnos de estas cosas. En el comienzo de Cristo Jesús, diga conmigo, en el comienzo de Cristo Jesús, En el comienzo de Cristo en Nazaret, en Nazaret. Santo. en Nazaret, vamos a comenzar a ver la verdad. Santo. Cuando cosas no se quieren desprender, cuando la vida antigua no quiere darle paso a la vida nueva, el nacimiento nuevo, Santo Jesús. llegó la verdad a ellos. Vámonos para Lucas capítulo 4 y vamos a leer bastante hoy. Gloria al Señor. Lucas 4 capítulo 16 en adelante. A quien ama la palabra, alabe a Dios. Gloria a Dios. Lucas capítulo 4 versículo 16 en adelante. Gloria a Dios. Santo Jesús, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Lucas capítulo 4 versículo 16 en adelante. Gloria al Señor. Déjenme tomar un poquito de agua. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. ¿Preparados? Amén. ¿Listos? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice primeramente arriba. Dice Jesús en Nazaret. No se les olvide. Jesús en Nazaret. Y ahora vamos a continuar y a comenzar el versículo 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dice aquí abajito, el día de reposo se consideraba el sábado. Gloria a Dios. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿De qué profeta? Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Fíjese que ahí estamos viendo que vino. ¿Para qué vino? Para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a continuar. Pero mira lo que sucede cuando los grandes cambios vienen. Vamos a ver en las escrituras que estaba Jesús de Nazaret en Nazaret. ¿Dónde qué? Donde él se crió.
vamos a ver qué es lo que sucede. Dile que está a tu lado, no te dejes llevar, que el cambio viene. Porque si hay señal, es que el cambio ya empezó. Gloria. Dice el 20, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿En dónde estaban fijos? En Cristo Jesús. Mira lo que comienza a suceder aquí. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué le digo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. ¿Quiénes? Todos. Todos daban buen testimonio de quién? De Jesús. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ahora, diga conmigo, ahora. Llegó el momento del cambio. Mira, cuando llega el momento de algo que se, de mentira, que se tiene que mover, diga conmigo, viene un momento de cumplimiento. Nadie sabe cuándo viene el cumplimiento, solamente Dios. Gloria. Porque cuando el Señor dijo: hoy ustedes han visto esta palabra cumplirse. Pero es cuando Cristo comienza a hablar de esta manera, es porque Cristo Jesús digo, desde hoy van a ver que se está cumpliendo, porque desde ahí comenzó la oposición de que venía la escritura, el cumplimiento a cumplirse. Desde ahí comenzó la oposición. Y desde ahí comenzamos a ver que la palabra, cuando dice cumplirse, por más que traten de matarla, se va a salir caminando y se va a cumplir. Santo Dios. Por eso que no hay diablo que diga nada, no hay hombre que diga nada. Cuando Dios dice hoy ese es el día, hoy es el día que comienzan las cosas a moverse. Espíritu Santo. Gloria a ti, mi Dios. Pero mira lo que pasa cuando llega el gran cambio. Diga conmigo, cuando vemos dentro de nosotros que viene un gran cambio, comienza la oposición y las cosas así comienzan a hacerse grandes. Santo. Porque el problema no es lo que llega, el problema es lo que hay que dejar. Santo. Alaba a Dios si puede. Bendito Dios. Porque el problema es lo que hay que dejar, lo que hay que negar a nosotros mismos. Amén. Mira lo que dice, mira lo que sigue diciendo el 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Diga conmigo, la oposición comienza con duda. Pero te digo una cosa, antes de decir esto, ya ellos habían escaneado a Jesús. No es este el que vimos crecer. Pero te voy a decir una cosa, que antes que Jesús tuviera 30 años, dice la palabra, y lo dice en Lucas, alaba al Señor. Porque comienza a hablar que Jesús se escapó. ¿Y a dónde vino a parar? Dice que estaba con los doctores de la palabra. Santo Dios. Dile que está a tu lado, casi nada. Los doctores de la palabra. Porque está maestro y está doctor. Y dice que ellos se maravillaban de Jesús. Dice que se sorprendían de lo que decía Jesús.
Pero de eso no se acordaron. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tu estatus está siendo amenazado, te van a sacar de la silla. Ya no van a depender mucho de ti, van a depender de Jesús, porque Él llegó para entrar en el corazón del hombre. Santo. Alaba al Señor si puede. Bendito Jesús. Aleluya. No es este el hijo de José. No era mejor decir, a ti no te aceptamos, no queremos cambiar. Pero todo se resume, no es este el hijo de José. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añado, de cierto os digo que ningún profeta es apto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Ya conmigo, de Elías. Elías. Hay algo que sucede aquí, que ya Elías había pasado y había llegado uno mayor que Elías. El que movía a Elías hace lo que hacía. Bendito Dios. Aleluya. Pero muchas veces lo que aparece en el camino amenaza lo que ya conocemos. Y muchas veces confiamos en lo que ya pasó, que en lo que va a pasar en nosotros, en Dios. Por eso que cuando viene esto a una mayor expansión, a una mayor comprensión, muchos no lo entendieron. Ya conmigo, porque el que no es humilde no da paso y no entrega. Santo Dios. Aleluya. Los fariseos y los escribas no tenían humildad. Eso no existe en ellos. Pero mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Elías, cuando lo voy a leer de nuevo, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Diga conmigo, 6 meses. 6 meses. Y hubo gran hambre en toda la tierra. ¿Cuántos se acuerdan de la sequía? Alaba al Señor. Acuérdense de eso. Pero mira lo que Jesús toma de ahí. La amplitud, la fuerza que tuvo aquel evento. Ahí la tienen en las manos. Y dice, una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sion. Seguimos, pasamos la página. Y muchos leprosos había en Israel, tiempo del profeta Eliseo. Diga conmigo, ya pasó Elías, ahora llegó Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Diga conmigo, se llenaron de ira. Se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad. Diga conmigo, edificada la ciudad. Edificada la ciudad. De ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hermanos que estamos aquí, si estamos vivos,
Bendito Dios. Tú sabes que es saber las escrituras porque estaba en la sinagoga. Se estudiaba la palabra. Entonces, ¿qué estaban estudiando? Están estudiando algo que queremos. Si sabían la palabra, el acontecimiento, entonces, ¿por qué no miraron en la palabra para saber que llegó el que estaban esperando? Entonces, ¿qué hacían en la sinagoga? ¿A quién le estaban orando? Bendito Dios. ¿Hacia dónde estaban mirando? Porque te voy a decir una cosa, que hacían las cosas del Antiguo Testamento, pero que yo sepa, cuando llegó el momento de Zacarías, dice que le apareció el ángel. Alaba al Señor si puede. Bendito Jesús, aleluya. Gloria a Jehová. Entonces, porque en este tiempo no aparecía nada, Santo Jesús, aleluya. algo se había perdido. Algo había pasado, el abandono de la búsqueda del Dios Altísimo verdadero. Eso sí había pasado. Alabado Cristo. Porque hasta le entregaron. Y déjame decirte que Dios no hubiese permitido, si hubiesen estado ahí en espíritu y en verdad, la conquista de Roma en ese lugar. Santo. Pero el que quiere ser cautivo se deja arrastrar y es cautivo de los enemigos. Alaba al Señor. Santo Dios, aleluya. Por eso Dios dice en este momento, en este tiempo, despierta iglesia. Santo Jesús. Las señales están, el poder está, Cristo está. Ahora, ¿qué está pasando? Alabado Cristo, aleluya. Algo se ha perdido, la conexión. Tú se lo podrás achacar que estaba en Nazaret, que habían visto muchas cosas así, pero también busca que sorprendió a los doctores de la palabra, que se escapó también, se metió a la sinagoga, comenzó a hacer cosas en la vida de Cristo Jesús desde niño. Comenzaron porque dice que cuando aquellos magos llegaron allá a ese pesebre, vieron también los ángeles y se pudieron ver, y dice que se inclinaron y vieron las maravillas de Dios desde el comienzo de Cristo Jesús. Gloria. ¿Acaso se lo olvidó? Santo Jesús. Alaba al Señor si puede. Bendito Jesús, aleluya. Digno eres. Pero diga conmigo, todo comienzo en Jesús. Todo comienzo en Jesús. En nuestra vida comienza a haber oposición, La vida comienza a tanto del diablo como los que le sirven al diablo también. Pero aquí tienen que haber locos de Cristo Jesús, como él estaba prácticamente loco para el mundo. Santo Dios, aleluya. Porque tú sabes lo que comienza a llegar. Cuando llegó el momento de manifestarse la palabra, hubo rechazo. De inmediato hubo rechazo. Y quisieron matarle desde el principio. Qué lindo Dios. ¿No será lo mismo que dice la palabra de la semilla? Que cuando viene el cambio y la palabra, muchos la reciben con gozo. Pero te voy a decir una cosa, que hasta el mismo Cristo, que Él es el sembrador, que Él es la palabra, que Él es el profeta, que Él es Dios, Él es el verbo, la acción, quisieron matarlo desde el principio. Santo Dios, aleluya. Y estaba sentado en un lugar donde por costumbre se sentaban todos los de la sinagoga. Los de la sinagoga no quieren que se rompa el pelo para no perder el puesto, alaba a Dios. Alabado Cristo, aleluya. Pero cuando llega Cristo, tú sabes que el tiempo hace lo suyo. El tiempo hace lo suyo. Bendito Dios. Y si no se preparan sucesores, los viejos se mueren y nadie más sigue esto.
Santo Dios, aleluya. Pero los fariseos se querían llevar a la tumba estas cosas. Le pagaron a los soldados para que no dijeran la verdad. Y agarraron el dinero del templo y no les importó que era dinero sagrado del templo de Dios, y se lo dieron a un ladrón, se lo dieron a muchos criminales, hicieron cuantas cosas. Torcían la palabra cuando les daba la gana. Pero ya estaba, dile que está a tu lado, ya estaba todo eso. Estaba el templo, estaba el dinero, estaban las cosas sagradas de Dios. ¿Cuánto Dios no nos entregó, hermano? En el Antiguo Testamento las cosas sagradas. Dios desde el principio estaba diciendo: quiero algo más que simples utensilios. Yo no quiero estas cosas. Estas cosas sí las quieres dar, que está bien, pero dame tu corazón, porque de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Cristo vino a buscar y vino a hacer camino en el corazón. Santo. Aleluya. Por eso que ahora mismo en las redes se están levantando los fariseos para confundir, para que no entre la verdad de Cristo. Santo Jesús. Antes se hacían con los portavoces, eran los que anunciaban la palabra de Dios. Pero ni tan siquiera ellos mismos tiran la piedra, esconden la mano. Confunden a las personas y no los llevan a nada. No sigas a ningún pastor, no sigas nada, no te sometas a nada, no diezmes, no des, ni tan siquiera, ¿cómo se llama? Aleluya. No des tampoco las primicias, no des nada de eso. Están quitándole la fe a las personas. Esos son los que se usaban en aquel tiempo. Que si no es por lo que yo digo, tú no vas a hacer nada. Ya Cristo llegó y muchos nos vamos a ir. La iglesia se está preparando para este gran encuentro. Gloria al que vive. Por eso que el que venga a confundir a través de la plataforma, aquí está. Los fariseos todavía existen. Aleluya. Bendito Jesús. El fariseo lo único que tiene que saber es un poquito de palabra. Pero su final es en ningún lugar. Su final, el final del fariseo es un puesto que le rindan pleitesía. Pero Cristo vino a destronar todas esas cosas. Amén. Gloria. Él vino a traer una verdad. Porque nuestro reino no es de aquí. Nuestro reino está allá con Cristo Jesús. Ese es el reino. Ese es el Rey de Reyes. El Señor de Señores. Es Él. Y ahí está nuestra vida. Gloria al que vive. Es que son tantas cosas. A veces se me turba la lengua, hermano. Perdona. Pero vino la oposición desde el principio, porque dice que querían tirarlo. Querían matarlo. Acabando de decir una verdad. Si hubiesen sido sabios de verdad, como dice la palabra, hubiesen esperado a que le diera señal y no quisieran matarle desde inmediato. Santo. Por eso que después de ahí comenzó muchas cosas a mirar la gente. ¿Por qué? Porque bien claro, si nos vamos a mira, aquí lo dice: le digo a ellos, y abrió y comenzó a recitar donde ellos se encontraban. Pero mira lo que dice el 4, capítulo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero no digo los fariseos. Digo quién, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Santo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Bendito Jesús. A pregonar libertad a los cautivos. Bendito Jesús. Gracias a mi Dios, aleluya. Vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor.
qué es la gracia? Amor. La gran oportunidad de la buena nueva, Gloria al que vive. que todavía estás a tiempo. ¿No será que estamos todavía en ese gran año? Santo. Gracias a Dios. Alaba a Dios si puede. Gracias a Bendito Dios. Aleluya. Alaba a Dios si puede, que Él vino a buscar lo que estaba perdido. Gracias a Dios. Santo. Y tú sabes por qué muchas cosas no se fue a hacer muchas cosas, mucho caso mucho. Porque solamente basta hacia dónde verlo, hacia dónde van las cosas. Si las cosas terminan en la nada, entonces hay que buscar dónde termina, porque el Señor dice que Él es el principio y el fin. Y si entró el principio y el fin, es que tú vas a ver hacia dónde van las cosas, porque Él tiene la última palabra. Bendito Jesús. Lo Aleluya. natural te dice hasta aquí llegó. Y cuando el Señor viene te dice, ahora que comenzó. Gloria a Dios. Donde acabaron tus fuerzas, ahí empiezan las mías. Santo. Gloria a Jesús. Donde hay debilidad, ahí comienza a haber fuerza. Alabado Cristo. Porque comienza la dependencia en Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Santo eres mi Dios. Ya conmigo, quisieron matarle Quisieron matarle. comenzando el camino. Comenzando el camino. Alaba a Dios si puede. Gloria al que vive. Santo. Gloria a Jesús. Pero Cristo nos enseñó que aunque quisieron matarle, no se acobardó. Porque a eso Él vino a entregar su vida. Amén. Dile que está a tu lado, pero la palabra Pero la palabra detuvo a los que trataron de matarle. Dice que se volteó y pasó entre ellos. Santo. Lo hizo el poder de la palabra, porque todavía no se había cumplido las escrituras. Los cayó, los detuvo, los paralizó y pasó de medio entre ellos el caballero de la cruz, porque no iba a morir en un despeñadero, iba a morir en la cruz del Calvario, se iba a entregar. Gracias Jesús. El final que tú vas a tener no es el que dice el hombre, sino el que dice la palabra, que el que le sigue a Jesús tendrá también la misma retribución Santo. que Jesús tuvo. Vida, gloria a la diestra del Padre y nosotros a la diestra de Jesús. Ahora vamos a hablar de vida eterna. Vida eterna. Los puntos que él había tocado eran, ¿verdad? Vida, precio. Mira esto. Hablamos de un comienzo, ¿verdad que sí? Sí. ¿En dónde estaba Jesús? Nazaret. Nazaret. ¿Con quién estaban hablando? Con los doctores. De la palabra. No, estaba hablando con quién, en la sinagoga. Estaba hablando donde por costumbre se sentaban a leer la palabra, las escrituras. Dice que abrió y leyó y le tocó ese. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Jesús. De tantos días tuvo que tocar ese mismo. Ay, 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 ay. Pero no es casualidad, es que la palabra entró para cumplirse y comenzó a dar señal. Santo Jesús. Vámonos para Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante. Alaba al Señor si puede. Bendito Jesús. Y los de aquí están vivos. Porque los que nos están viendo están vivos. Alaba al Señor. Aplauda a Dios, aplauda al Señor si está vivo. Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante. ¿Cuál es el punto que estamos ahora mismo? Vida eterna. Vida eterna. Gloria a Dios. Juan capítulo 6, versículo 53. Dice así la palabra del Señor.
Bendito Dios. 6:53. Mire, yo no quise, hubiésemos empezado en el 60, pero yo necesito que se integren cuando entremos en el capítulo. Por eso dije el 53. Para que se sepa de qué se estaba hablando, porque hay una redacción ahí rápida. Pero vamos al 53, dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué conmigo? Día postrero. En los últimos días. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que me come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, y el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Alaba a Dios si puede. Pero quiero detenerme aquí, porque cuando Cristo Jesús está hablando, que no había otro que había hablado las palabras que habló, porque en aquel tiempo había comida, había sacrificio, ¿verdad que sí? Pero ahora llegó el sacrificio a hablarles a él. Santo Dios, aleluya. Este sacrificio no lo buscó nadie, lo envió el Padre, y el sacrificio le estaba hablando a ellos. ¿Qué se hacía con el sacrificio? Se derramaba la sangre del sacrificio, Santo Dios, aleluya. del cordero, la vaca, lo que fuera, depende de la expiación, de la limpieza. ¿Y se derramaba qué? Pero dice que los levitas, cuando de repente hacían el sacrificio, había una parte que le tocaba a los levitas. Alaba al Señor. Santo Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Eso lo sabemos porque ese es del Viejo Testamento. Y dice el Señor que después tenían hambre y murieron, esperando este día que llegara el sacrificio vivo. Gloria. Santo. Caminando como cordero al matadero. Bendito Jesús. Y no es lo mismo que tú trates de buscar algo, que venga el sacrificio, lo perfecto, que salió de allá arriba del trono, no tuvo cosas que aferrarse, se despojó a sí mismo, llegó a esta tierra siendo un milagro, sin conocer María, esposo, y llegó al Espíritu Santo, concedió esto y nació en María, pero con el ADN del Padre. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Pero no es lo mismo que el cordero tú lo lleves a que venga el que dice: tienes que comerme, tienes que beberme, y lo que escuchas de mí te será eterno y para siempre. Gloria. Te voy a abrir tus ojos, te está diciendo el Señor. El que me come a mí, te abro los ojos en el tiempo de oscuridad. Y aunque venga, cualquiera que venga, el mismo diablo, no podrá cerrar tus ojos, porque el que me bebe tendrá vida. El que me bebe y el que me come tendrá vida, y jamás tendrás tus ojos cerrados.
Santo Gracias, Jesús, aleluya. Gracias Espíritu Santo. Pues si le digo a otro que me come y que me bebe. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Qué va a pasar en los días postreros? Aleluya, aleluya. Bendito Jesús. Él los va a resucitar. Mira, si con Eliseo portaba la unción, pero la unción, aunque estaba en los huesos de Eliseo, ahí estaba el poder de Dios. No te garantiza que había un sello ahí, que esos huesos iban a resucitar de nuevo. Santo Dios, aleluya. Que esos huesos estaban esperando el Mesías, que estaban preparando el camino desde el comienzo hasta que llegó Jesús. Ya llegó, Alabado Cristo, aleluya. ya llegó y allá está a la diestra del Padre. Gloria. ¿Para qué vamos a perder el tiempo en las cosas que se quedan? Vamos a prepararnos para lo que viene. Viene la gloria de Dios. Viene esta vida eterna. Viene el Señor, se acerca. Los tiempos se van a cumplir. No importa cuántos traten de matar la palabra, cuántos traten de taparla con mentiras. Cuando viene la palabra y se voltea, dice que le dejaron pasar. Santo Dios, aleluya. Porque cuando viene el cumplimiento, no hay ocasión, no hay ninguna cosa, ninguna temporada que venga a detener Alabado Cristo, aleluya. lo que ha venido a cumplirse. Alaba a Dios si puede. Bendito Dios, aleluya. Gracias Espíritu Que Dios Santo. me mandó a hablar de esto. Pero hay una gran fuerza en esto. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Mira lo que sucede. Dile que está a tu lado, ya Cristo está. Esto está. Ahora cuando vino Cristo y solamente Cristo, el sacrificio vino a hablarle a los hombres. Santo. Palabra de vida. Gracias Jesús, aleluya. Pero este cumplimiento no era el mismo que los profetas. Porque este vino a cumplir y que lo vieran cumpliendo. Aleluya. Para que entonces lo siguieran a él. Aleluya, gloria a Dios. Gracias Jesús. No es lo mismo que otro hable y no lleve las cosas, aunque el que hable y cumpla hasta la última palabra que dijo, entonces a ese seguir, porque desde el principio dijo el Señor cuando se bautizó, a este seguir, en la transfiguración, a él escuchar. Santo. Bendito Te Jesús. voy a hacer la pregunta. ¿Qué fue lo que sucedió? Que dice que descendió en el bautismo de Juan cuando bautizó a Cristo. Y vino una nube. Alaba a Dios. Ya conmigo, hagan así uno. Uno. Aleluya. La transfiguración que pasó, vino una nube. Bendito Jesús. Y en el sacrificio todo se oscureció, vinieron nubes. Santo eres Jehová. Porque algo fue recibido. Ay, 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 ay. Bendito Jesús, aleluya. Algo recibió. Se recibió el sacrificio, aunque se estaba de luto. Santo Dios. Se oscureció, hubo un gran terremoto. Dice la palabra que se oscureció el cielo. Ya eso nada más era para creer que Cristo era el Hijo de Dios. Santo Jesús, aleluya. Otro complemento, hubo un gran terremoto. Bendito Jesús, aleluya. Segunda señal. Alaba a Dios si puede. Gloria al que vive para siempre, Pero a aleluya. los que les gusta tapar, aunque haya terremotos, aunque se ponga el cielo de negro, de amarillo, de azul, el que quiere seguir tapando, hay que ser humilde. Ya el Señor llegó, porque hay mucho cumplimiento de palabra de Dios. Hasta las cosas que pasan malas son palabra de Dios, porque Cristo las anticipó que iban a venir.
Santo Dios, Y aleluya. dijo, cuando vean estas señales, es que ya se está preparando el cumplimiento que viene. Bendito Jesús, aleluya. Vamos a seguir. Estamos hablando vida. En el segundo punto, vida. Ahora vamos a entrar, palabra de vida eterna. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos, o sea que había más de 12. Al oírlas muchos de sus discípulos, dijeron, dura esta palabra, ¿quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. Alaba al Señor si puede. Bendito Jesús. ¿Esto os ofende? Les pregunto él. Te voy a decir algo que es algo bien importante. Porque si serviréis al Hijo del Hombre, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu, el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Amén. Santo Dios. Yo esa parte ahí. La carne para nada aprovecha, las palabras. Bendito Jesús, aleluya. ¿Y qué dijo Cristo Jesús? ¿Qué él estaba hablando? Son palabras que De vida. espíritu y son vida. Pero ¿cuál es la vida que se está eligiendo? En ese momento, ¿qué vida estaban eligiendo muchos que le estaban siguiendo? La vida que convenía, la vida de hazme el milagro y yo te sigo, y te sigo para que si algo me pasara, entonces me hagas el milagro. Santo Dios. Cristo vino a traer palabra de vida eterna, las del Espíritu. Gloria. Santo Dios. Porque dice, eternas son las palabras que yo hablo. Pero el milagro que pedían eterno, ese era un milagro pasajero. Por eso que Cristo vino a hacer algo eterno en nosotros y no algo pasajero. Vino seguro, nos contesta nuestras peticiones, pero Él vino a hacer algo más grande. Ponernos es una palabra eterna, pero entrar en el Espíritu y que nunca nos apartemos de lo espiritual en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Bendito eres Jesús. Gracias por tu palabra. Aleluya. Oh Dios, aleluya. Gracias Espíritu Santo. Gracias Señor. Dice el 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Diga conmigo, no creen. No crees. Para recibir lo eterno hay que tener fe. Santo. Mira lo que sucede, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Santo Dios. Ay, 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 ay. Si no te puedes apartar de Dios, entonces quiere decir que ha sido entregado algo y puesto algo del Padre para que sigas a Jesús. Santo Jesús, aleluya. Aleluya. Gracias Jesús. Gracias Padre. Dice que había muchos, hermano Joel. Bendito es Jesús. Pero solamente 11 estaban ahí. Gloria al que vive para siempre, aleluya. Lo vemos ahí. Por
Podemos pasar la página y encontramos, porque 11 y no aquellos muchos discípulos. Santo Dios. Porque cuando vas caminando hacia la verdad, comienzas a darte de frente con la verdad. Bendito Jesús. Amén. Que somos seres espirituales y pasajeros carnales. Bendito eres, Jehová. Que la materia se va a quedar aquí en nuestro cuerpo. Pero el que decidió seguir a Jesús, ese se va. Santo. Gloria. Aleluya. Pues se ha dicho santo, se ha dicho aleluya. Entonces, a ese, que la carne siga a ese. Gloria. Bendito Gloria. Jesús. Y no es la carne. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Dijo entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ay, ay, ay. Ahí te das de cuenta que lo que contestó y la pregunta que Cristo le hizo, vino lo que el Padre puso en ellos, le contestó al mismo Cristo. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Bendito Jesús. Que lo que el Padre puso en lo que escogió, eso lo que puso el Padre dentro de ellos, le contestó a Cristo. Santo. ¿Quieres saber qué le contestó a Cristo? Dímelo. Ay, ay, ay. Porque fue dado por quién? Por el Padre. ¿Y en dónde lo puso? En los escogidos. ¿Y qué le iba en el tiempo difícil contestar? En el tiempo difícil, en el tiempo difícil, en el tiempo difícil, en este tiempo, que va a contestar de parte de Dios lo que Dios puso en nosotros para contestar en este tiempo difícil. Gloria al que vive. Gloria. Te lo voy a dar de nuevo porque necesito que lo entiendas. 65 dice, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vamos a seguir en el 67. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿a quién? A los 12, porque ya los otros se fueron. ¿Queréis acaso iros vosotros? Vea conmigo lo que el Padre puso en ellos, en los escogidos. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Amén. ¿A quién iremos? Le contestó a quién, a Jesús. Lo que puso el Padre, y Él lo va a decir ahora. Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído, hay fe, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas el Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y era uno de los 12. Podemos buscar en otro evangelio, ¿verdad? Y dice que Jesús le dijo: porque no te lo ha revelado carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Por eso lo que Dios el Padre ha puesto en nosotros es lo que va a responder en este tiempo de cambio, este tiempo de cumplimiento. No es porque nosotros lo hemos querido, es porque Él lo puso y nosotros responderemos con fe, porque solo tú tienes palabra de vida, porque lo que hizo Cristo, en eso hemos creído. Santo. Bendito es Jehová. Fuera todo engaño entonces. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo. Mira, hermanos, se veían que había muchos. Se veían. Pero dice que ¿qué pasó? Se quedaron 12. Volvieron atrás.
Ya conmigo, las multitudes vuelven atrás cuando no hay fe. La multitud vuelve atrás cuando no hay fe. Y se quedan los 12. Hasta el diablo que va a cumplir la palabra porque era parte del cumplimiento. Santo. Tenía que estar el diablo ahí. Se veía que había muchos. Porque había muchos, pero se quedaron los que habían entrado en la vida hasta que en ese momento, ya conmigo, en ese momento, porque después muchos entraron. No puedo decir hasta ahí se cerró el ciclo. Hasta en ese momento, eso es lo que, dile que está a tu lado, eso es lo que había nada más. Porque por la falta de fe, porque pensaron, esto tenemos que dejar muchas cosas. Si nos acercamos a este, tenemos que dejar todo. Santo Dios, aleluya. La voluntad del Padre era que todos fueran, pero solamente 12 se quedaron. Santo Dios, aleluya. No me saquen a Judas porque Judas fue el que lo entregó. O sea, fue uno que por su debilidad entró a un propósito y entregó a Cristo. Alguien tenía que hacerlo, no te preocupes. Santo Dios, aleluya. Hasta el diablo trabaja ahí. Bendito Jesús. Para el cumplimiento. Mira, dile que está a tu lado. Ni el diablo se escapa del cumplimiento. Alaba al Señor si puede. Bendito Jesús. ¿Cuántos más aleluya. aquellos que han sido seleccionados para hacer la gran obra y celosos de las buenas obras del Señor? Santo Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pero miren lo que pasaba. Entrando en la vida, hasta en ese momento de caminar hacia la transformación, diga conmigo, lo que les pasaba a los discípulos era que estaban siendo transformados. Porque los demás abandonaron la transformación. Santo. Y los discípulos entraron en la transformación. Bendito Jehová. Porque está el mensaje hasta para el que se pierde. Santo. Aleluya. El que se quiere perder porque es su elección. Pero dice, hacia la transformación, pero se acercó el momento de dudar por la dureza de no entregar. Diga conmigo, el hombre se endurece por no entregar. El hombre se endurece por no pedir perdón. El hombre se endurece y se vuelve atrás porque no quiere dejar las mentiras, porque se le hace falsa, lo de extorsión, lo corrupto. Santo. Habla Dios. Aleluya. ¿Cuántos están siendo ministrados? Amén. Aleluya. La dureza de no entregar para ser transformados por la vida que se les presentó en ese momento. Tú dirás, ¿por qué Cristo dice yo soy la vida al final? Porque esa es la vida después de la transformación. Santo. Porque la vida que te ofrece Jesús, despójate de toda mentira para que entres en la verdad. Santo, aleluya. Te puso a caminar. Yo soy el camino. Comienzas a ver la verdad Gloria, gloria, gloria. para que entonces te cimientes en la vida de Cristo Jesús y puedas estar libre en todo tiempo, en todo lugar. Gloria, Santo aleluya. Dios, aleluya. Ya no depende de una realidad, depende de una vida en Jesús. Gloria al que vive, aleluya. ¿Y por qué tiene que ser ahí? Porque ya Él venció. Y es el único camino que no te matará, sino que te dará vida Santo, eterna. Aleluya. Las pisadas de Jesús. Santo Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Bendito Dios. eres Jesús. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado,
Gloria a Dios. Y continuamos, dice, hasta este punto todo va marchando. Pero esto específicamente es lo que pasa, que muchos se alejan. Se alejan y es el precio. Ay, aquí donde miraron como que espérate, para mí. Santo Dios. Muchos se alejan, pero es porque miran el precio. Bendito Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. El precio a pasar. Vámonos para Mateo para entender lo del precio. Mateo 27, lo tomé de Mateo, pude haber tomado de otro, pero es que yo digo que Mateo, brutal Mateo, uno de los libros más que me gusta. Gloria a Dios. Mateo 27. Mateo en capítulo 27, versículo 32 en adelante. Yo se los dije que ahí vamos a tener lectura. Qué bueno. Gloria a Dios. Porque ahí estamos atrayendo una secuencia de la historia de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Muchos predican más de otras cosas. Deberíamos de predicar todo el tiempo de Cristo Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y en este tiempo tan engañoso, deberíamos de predicar más de Jesús. Pero pareciera que otras cosas fueran mejor que Jesús. Pero para mí no. Para mí Jesús es el camino, la verdad y la vida. Santo. Y como Él es la verdad y la vida, que salga toda mentira entonces, que sea alojado como verdad. Tiene apariencia de piedad, pero su final es destrucción. O sea, manos táctiles de destrucción de la carne. Mira lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 32. Gloria a Dios. Aleluya. Lo tenemos, hermano. Amén. Mateo capítulo 27. Yo lo puse bien. 27. Capítulo 32. Aleluya. Ya. Mira lo que dice. Diga conmigo. Precio. Precio. Vamos a ver el precio aquí. Dice en el capítulo crucifixión y muerte de Jesús. ¿De quién? De Jesús. ¿De quién? De Jesús. O sea, que vamos a ver ya mismo qué es lo que pasa aquí. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre, diga conmigo, un hombre Un hombre. de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Me detengo ahí. Diga conmigo, lo obligaron Lo obligaron. a que llevase la cruz. ¿A quién? A un hombre de Cirene llamado Simón. Lo obligaron a llevar la ¿qué? La cruz. La cruz de Jesús. Pero te voy a decir una pregunta, hermano, ya que tú contestaste. ¿Quién fue que murió en la cruz? ¿Simón de Cirene o Jesús? Jesús. Este evangelio es pesado, pero el que murió y pagó el precio es Cristo Jesús. No Simón, no el que se acerca, no los discípulos. Alguien pagó el precio y desde aquí comenzó a verse. ¿Por qué? Porque Él le ayudó, diga conmigo, Él le ayudó. Por el que murió fue Cristo Jesús. Y dice el 33, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de carabela, gloria a Dios, porque hay una piedra que tiene una forma de carabela ahí. Yo la vi. Dice,
le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Ya conmigo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque escrito estaba. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte para que se cumpliese. ¿Por qué se hizo esto? Porque estaba Escrito. para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mismos vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Por qué pasó? Porque estaba Escrito. y porque se estaba cumpliendo lo escrito. Y se sentaron, guardaban allí, sentados le guardaban allí, lo estaban vigilando. Y pusieron sobre su cabeza, su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Dónde estaba uno? A la derecha y el otro a la izquierda. Alaba a Dios si puede. Bendito Jesús. Los que están aquí busquen cuando el que está a la derecha y a la izquierda, ¿qué fue lo que le pasó en los otros evangelios? Porque se supone que estén a la derecha, no a la izquierda. Alaba a Dios si puede. Bendito Jesús. Alaba a Dios si puede, búsquenlo, no me lo digan aquí. Lo di de tarea. Dice: entonces crucificado con él, a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda, y los dos que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificarás. Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, y asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios. Líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. Ahora te voy a decir una cosa, te puedes sentar. Me voy a detener ahí porque voy a seguir. Te voy a comparar algo, porque algo dice que los saduceos, los fariseos, toda esta gente le pedían más señales, hasta ahí se burlaban. Pero te voy a decir una cosa: los fariseos sabían la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Sabían del profeta Jonás, sí o no? Sí. ¿Y qué le dijo Jesús? No habrá más señal más que la del profeta Jonás. Pero te voy a decir una cosa, que el mismo fariseo dijo: que en 3 días lo edificarás y que tumbarás el templo. Pero ¿qué pasó con Jonás? Estuvo 3 días en el vientre del pez, y dice que del tercer día lo vomitó. Asimismo, la tierra tuvo a Jesús 3 días y resucitó. ¿No es una gran señal? Bendito eres, Jehová. Santo. No tendrán más que lo del profeta Jonás, la señal que él dio. Y ahí se quedó. Porque
¿Por qué no fue con Elías? Porque se supone que el pez hubiese digerido a Jonás. Pero la muerte no pudo ahí con Jonás. Santo. Porque había que cumplir una palabra, había que predicarle a Nínive de que de arrepentimiento había muchas cosas que pasar de ahí. Por eso que tomó a Jesús. ¿A quién? ¿A quién tomó? Al que el único que lo tuvo 3 días, que la muerte no lo consumió. Oh Dios. Como a Jesús tampoco la muerte pudo contra él. Santo. Y se cumplió su palabra. Gloria. Así mismo es. Aleluya. No tendrá más que esa señal. Porque ese, comparado con Jesús, mira qué cosa. La derribó el templo a sí mismo, su carne. Y dice que estuvo en donde. Y de repente resucitó. Pues el pez, para cumplimiento, dice que lo vomitó a donde, en Nínive. De allá fue y caminó para el cumplimiento. La tierra más grande que ¿quién? Bendito Jesús. Que Jonás es Jesús. Santo. Y se levantó en 3 días. Por sí mismo. Este es nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito Jesús. Aleluya. Que Jesús dijo, le dijo a los fariseos: vete, miren la vida de Jonás. Porque él lo sostenía a Dios. Y no lo dirigió no lo dirigió ese pez. Porque estaba el poder de Dios. Cuanto más la tierra Jesús, que fue el que hizo y mantuvo a Jonás para que cumpliera. Cuanto más él mismo, el Dios viviente, iba a entregarse, pero también se iba a dar la vida a sí mismo. Santo eres Jehová. Por eso me tengo que detener ahí. Muchos se preguntaron por qué Jonás. Porque tuvo 3 días para morir, mas el cumplimiento no lo dejó morir. Y en Cristo la entregó y a sí mismo se la dio. Amén. Más poder. Si fue extraordinario lo que pasó con Jonás, cuán más extraordinario pasó con Jesús, que tenía el poder para entregarla y para dársela a sí mismo. Lo dice sus escrituras. Poderoso Jesús. Bendito eres Jehová. ¿Acaso quién podrá quitarle algo de las manos del Señor? Ahí está. Porque la entrego y me la doy a mí mismo otra vez. Gloria a Dios. Bendito eres Jehová. Qué poderoso que ni la muerte venció. Santo mi Dios. Cristo venció en esta vida. Para que vieras que es una vida segura seguir a Cristo Jesús. Porque más grande que Él no hay nadie. Ningún nombre dado en la tierra tiene la autoridad que tiene Cristo Jesús. Aquel que fue y sigue siendo el que salió de Nazaret, que quisieron matarlo desde el peñadero, mas el que después habló. Y cuando sus discípulos lo dejaron solo, Bendito Jesús. el que lo pusieron casi muriera, el que se entregó a sí mismo, y el que salió en 3 días y salió, porque eso fue lo que prometió el Padre: Gracias Jesús. salvación y redención. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Santo, aleluya. ¿Tú sabes cuál es el precio? Porque muchos vienen hacia atrás. Mira lo que pasó con Jesús, 44. 27-44 dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones. Estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora venidera.
cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, ya lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante corriendo, ya conmigo, no les bastó con burlarse, le vinieron a entregar vinagre otra vez. Mira lo que pasó. Ya conmigo, porque dijo esto, se confundían porque no se podía escuchar bien. Se creía que estaban llamando a Elías. Pero vino rápido los soldados corriendo. Mira lo que hicieron. Al instante corriendo, de uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías y le a librarle. Diga conmigo: tras que ciego, tampoco escuchaban bien, porque eso no fue lo que dijo él. Él dijo: Elí, Elí, sabactani. Y son tan burlones que ni escuchaban bien y esperaban a Elías. O sea que ni tan siquiera estaban escuchando lo que Cristo dijo. Deducían de tan ciegos y tan burlones que... Bendito Jesús, aleluya. Gracias, Jesús. Bendito eres, Dios. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. ¿Quién entregó su espíritu? Jesús. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Las rocas se partieron. El velo se rompió desde arriba hasta abajo. Santo. Pero tú sabes lo que realmente pasó ahí. No fue cosa material. Porque si Cristo no hubiese llegado, tuviera las mismas trampas, las mismas vestiduras largas, pero no se veía la verdad. Por eso que Cristo vino y abrió camino en el corazón del hombre para que se conectara con el Padre. Porque si seguían estos saduceos, estos fariseos, nadie podría llegar a Dios. Gracias, Señor. Por eso que partió las piedras. Y para partir las piedras, partió las piedras del corazón de ellos. Santo Jehová. Partió lo que ellos ponían, que intercedía, que frenaba el hombre con Dios. Bendito Jesús. Ahora, por acceso directo, por la sangre de Cristo, podemos entrar confiadamente, porque hemos sido justificados para hablar con el Padre en el nombre del Hijo, y Él nos concederá. Gracias, Señor, aleluya. ¿Qué realmente partió? Los que se interponían, los mentirosos, los embusteros, los falsos. Eso fue lo que Cristo rompió en ese momento. Santo Dios. ¿Qué necesidad tenía Cristo de romper piedra? De partirla.
Le partió la credibilidad a aquellos que estaban endurecidos. Santo Jesús. Rompió todos aquellos que se creían intercesores mejor que Jesús. Porque Jesús es el que intercede ahí ante el Padre. Y por eso podemos hablar cuando digo, así deben orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Bendito Jesús. Hasta les enseñó a orar. Porque dice que al Padre se le ora, pero se le pide en el nombre del Hijo. Y si es a través del Hijo, vamos a pedir cosas del Espíritu y no de la carne. Y cuando son del Espíritu son verdad. Porque las palabras que os he dicho son espíritu y verdad. Bendito Jesús. Entonces lo que vamos a pedir es en justicia y verdad y nos lo concederá. Porque para su reino, por él y para él. Gloria que vive. Aleluya. No va a haber un no. Porque viene esa petición de lo que el Padre ha puesto en los elegidos. Y así mismo hablarán con las palabras que Cristo ha puesto, que el Padre ha puesto en los elegidos. Y con esas palabras hablarán. Santo Dios. Gracias, Porque Jehová. solo tú tienes palabra de vida. Bendito Jesús. ¿A dónde iremos? Gracias, Señor. Aleluya. Quiero decirte algo, con esto voy a terminar. Ya. Habiéndole visto haciendo muchas cosas. Mira, Bendito Dios. todos vieron que Cristo hizo muchas cosas. Habiéndole visto hacer muchas cosas, por no cambiar, preferían cambiar, tapar la verdad con difamación delante de sus ojos de los fariseos. Ellos no lo hicieron con el mundo. El fariseo lo hizo ante sus ojos, me dice el Señor. Me dice la palabra, porque a muchos llegó la palabra, muchos se convirtieron, muchos se salvaron. Entonces, ¿dónde estaban tapando? Los fariseos estaban tapando delante de sus ojos la verdad, porque no la aceptaban, no había fe. Para recibir la verdad de Cristo, para nacer de nuevo, había que tomar las palabras del Espíritu. Pero tiene que haber un nacimiento del Espíritu para hacer obras del Espíritu. Pero el que no ha nacido del Espíritu y ha nacido de la carne, hace las obras de la carne. Santo Jesús. Aleluya. Porque ya habían visto lo que había hecho Jesús. Muchas cosas. Tenía el poder de sacar a Lázaro de la tumba. Santo. Tenía el poder para resucitar el joven que estaba en el camino, que vio llorando a Jesús. Aquella mujer, su madre, se compadeció, lo tomó por el brazo. Se dice que se compuso de nuevo y se lo entregó a la madre. Ay. Santo Dios. Cuando llegó la hija de Jairo, no duerme. Dice que muchos se burlaban. Aquí también muchos se burlaban en el precio. Santo Dios. Aleluya. En el precio muchos se burlaban. Esa no es la verdad. Esta es la verdad. El Señor va a esperar por nosotros, pero el Señor no espera, porque el que espera es el cumplimiento, que cuando viene ese gigante, como si fuera un rostro del sol, una potencia que nadie puede detener, pasa por delante de los hombres y nadie lo puede detener. Nadie lo puede detener, el cumplimiento de Dios. Gloria a Jesús. Bendito Jesús. Alabado por los siglos de los siglos. Aleluya. Por eso Dios le dice a los que ha sembrado, a los que ha escogido, a los que ha puesto palabra en ellos. Tú sabes lo que Dios ha dicho. Ve y avanza, que el tiempo se acerca. Muchos se pierden, muchos caen al abismo. Santo Dios. Aleluya. Muchos caen en el fuego eterno. Avanza. Mientras muchos dicen, yo tengo tiempo todavía.
El Señor va a esperar por mí. Gloria a Dios. Hay muchos que saben como los fariseos, pero no tienen fe porque no han nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo camina con las sendas de justicia. Santo Jesús. Y el que no ha nacido de nuevo sigue lo mismo Gloria a Jehová. y camina con la tristeza del mundo para muerte. Santo Dios, aleluya. Dios le dice mucho, vete y predica y avanza. Porque muchos se pierden. Todos quisieron ver ese encuentro con el Señor, pero aún así se tardare. Hay que estar preparado para ese encuentro. Santo Dios. Y por eso que tenemos que avanzar en predicar y decir un no es no y sí es sí. Porque ese no salva y ese sí también salva. Santo Dios. Aleluya. Pero mira lo que hicieron los fariseos. Se burlaban en ese día. Ni escuchaban. Vieron a Jesús dando pan, ¿verdad que sí? A los 5,000. Santo Dios. Escucharon de Lázaro, dice que se molestaron. Se molestaron. Se molestaron porque había resucitado a Lázaro. Y querían matar a Lázaro y a Cristo también. Bendito Jesús. Alaba al Señor si puede. Qué lindo es Dios. Bendito Jesús. Porque no se puede tapar con mentiras la verdad. Hay un día y una noche. Pero cuando viene la luz y se ceden las tinieblas. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Pregúntaselo cuando viene el día. Habiendo visto haciendo muchas cosas, pero no cambiar. No querían cambiar. Prefirieron cambiar, tapar la verdad con difamación delante de sus ojos los fariseos. Porque este camino no, diga conmigo, no lo podrán resistir aquellos que tapan la verdad con cosas que destruyen, ni con mentiras, como ya sucedió, porque la historia lo sabe. Bendito Jesús. Porque es para el que entra en este caminar, tiene que saber que hay un camino, una verdad, una vida y un precio que soportar, no que pagar. Santo. Un precio que soportar porque Cristo pagó el precio. Santo. Pero hay un precio que soportar porque ya Cristo pagó el precio. Solo soporta lo que ya Cristo venció. Santo Jesús, aleluya. Solo soporta lo que ya Cristo venció. De camino hacia la verdad muchas cosas pasaron. Mucho cumplimiento, muchas cosas vinieron. Pero solo uno hubo que cumplió todas las cosas. Y llegó. Cumplió. El sacrificio habló que lo comiera y lo bebiera. Porque una vez que comes de esa palabra y bebes de esa fuente, jamás tendrás escasez. Porque siempre habrá, porque sabes dónde se encuentra. Por eso, de camino a la verdad, medita en estas palabras, en estos versículos, y que sea el Espíritu Santo dirigiéndote en medio de este caminar hacia la verdad. Santo. Por eso, mira la vida de Cristo Jesús, medita en ella. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.